Y hoy día no existe absolutamente ningún patrón. examen de ningún tipo que te pueda asegurar de que una persona va a ser medallista olímpico o que va a ser un deportista de alto rendimiento exitoso. Formar un deportista de alto rendimiento tiene un costo en tiempo de entre 10 y 12 años. Si no hay real entendimiento de cuál es el costo y cuál es el gasto que generan estos deportistas, la verdad es que es muy difícil poder generar el apoyo correcto. Bienvenidas y bienvenidos a Pulso Deportivo, el podcast de la Corporación de Deportes de Peñalolén. Aquí conversamos sobre salud, deporte, vida activa, junto a especialistas, deportistas y referentes que nos inspiran a movernos y a vivir mejor. En cada episodio exploraremos historias, conocimientos, experiencias que nos ayudarán a entender cómo el deporte transforma no solo el rendimiento, sino también nuestra calidad de vida. Pónganse cómodos, ajusten su respiración, prepárense para sentir el pulso deportivo que ya comenzamos. Me presento, yo soy Pablo Núñez Catalán, esgrimista, y junto a mí en este capítulo número 1 tenemos a el académico Rodrigo Venegas, doctor en educación física, académico de la USACH y un excelente ex rugbyista nacional. Muchas gracias. Bienvenido. Candidato a doctor todavía. Candidato a doctor. Candidato a doctor. Perdón, hay un pequeño error de nomenclatura. Candidato a doctor. Mira, Sí, impresionante. sí. Has hecho toda una carrera académica alrededor de la educación Sí, física, ¿o no? ya una carrera académica con mi grado de doctor ya un poquito tardía comparado con otras personas, pero sí con mucha experiencia en el sistema deportivo, que creo que es un elemento incluso más importante que el mismo grado académico para el trabajo que desarrollamos como académicos dentro de la universidad. Claro, perfecto. Oye, cuéntame un poquito vayamos un poco a las bases. Tú me dijiste que fuiste rugbyista. Sí. ¿Hasta qué año hiciste rugby ya más o menos profesional o ya en el equipo? Chuta, ¿Selección, no selección, sí, equipo? Sí, bueno, yo partí con el rugby como a los 12, 13 años. Ujú. eh, y bueno, jugué activamente hasta los 33 años. Perfecto. Pasé por la selección como jugador. Tuve la posibilidad de jugar en esa época, porque yo me fui a jugar el año 95 a Sudáfrica. Y en esa época el profesionalismo todavía no estaba desatado a nivel mundial, Claro. ¿no? Así que, bueno, yo me fui, me pagaban obviamente, pero era un pago que era por debajo de la mesa, no había contrato, no había nada. Te ponían casa, te ponían un auto, Claro. pero era todo, era como el cuento de la Cenicienta, porque era de marzo a diciembre, en diciembre se acababa y en marzo comenzaba de nuevo, ¿no? Así que tuve la posibilidad de jugar allá. Bueno, y acá en la selección también varios años. Ujú. Y después ya el año 95 vuelvo acá a Chile a jugar, vengo a jugar un sudamericano. Yo Perfecto. estaba jugando en Sudáfrica y me convocan a jugar un sudamericano. Ya estábamos casi terminando la temporada en Sudáfrica y me dieron la autorización para poder venir. Y previo a ese sudamericano jugamos un partido contra España. ¿Ya? Y bueno, tuve una fractura de tibia y peroné en ese partido. Uf. Y eso me mantuvo en esa época como 6, 7 meses fuera de las canchas. Claro. Yo ya tenía 27 años, la verdad que yo me fui con 26 años a Sudáfrica, no, era un jugador ya, podríamos decir, maduro. Maduro para el deporte. En el fondo. Exacto. Así que después de esa lesión, como yo era profesor de educación física, ya estaba metido en el tema del entrenamiento, me empecé a meter en el trabajo ya como entrenador a nivel de selecciones. Perfecto. Y ahí partí mi tema como entrenador de selección. Fui entrenador en menores de 19 años, menores de 21, con la selección adulta también fui entrenador del equipo de Seven. Así que tuve una trayectoria más o menos en todas las modalidades que hay en el rugby, excepto el rugby femenino, Ujú. que en esa época todavía no Estaba muy nuevo. no se abría. Claro. Y bueno, eso fue jugué hasta los 33 años y de ahí ya tomé la decisión de seguir mi carrera como entrenador. También empecé mi carrera como académico a nivel universitario. Ujú. Empecé a estudiar. Hice un máster en España, hice un magíster acá en Chile y ahora estoy con mi programa de doctorado. Así que el bichito del estudio me vino como un poquito tarde, pero creo que ha sido muy bueno porque frente a la experiencia, considerando la experiencia que tenía en el sistema deportivo, agregarle este tema a los estudios, yo creo que
que fue una mezcla bastante buena. Sí, o sea, sí o sí van de la mano y suman un montón. O sea, venir, ser deportista, meterte en la parte académica y después dentro del mismo rubro deportivo, Sí, mezclar ambos mundos del sistema deportivo y académico, al final agarraste el paquete sí, completo a nivel deportivo de lo que se puede hacer así dentro de todas las es, aristas. así es. Y bueno, pionero dentro del profesionalismo del rugby, yo creo que eres el primero que conozco de la década de los 90 como deportista que se ha ido afuera pagado, si bien ya no con contrato, pero a nivel profesional eso de irse a un equipo afuera es un gran hito. Ahí te fuiste ya titulado, me imagino, ¿no? Y Sí, ya sí, estaba sí, listo con sí. la carrera y todo. De hecho, yo en ese momento estaba trabajando en un colegio, Ujú. era profesor en el Craig House, y en el colegio me dieron la posibilidad de poder ir a jugar afuera y después volver y tener mi puesto de trabajo. Ah, qué buena. Eh, Eso, bueno, obviamente en el colegio el tema del rugby era muy importante, Sí, sí. eh, así que tuve esa posibilidad. Eh, Igual fue yo no fui el primero, ¿ah? Tengo eso, Ya. hay jugadores que salieron antes que yo, ¿no? Sobre todo a jugar a Francia. Perfecto. El caso de Ricardo Cortés, de Andrés Garduzki. eh, Después estuvo Andrés Carrasco, que también, bueno, él era del COPS. Ujú. Tuvo la posibilidad de jugar allá a nivel universitario Bien. en Sudáfrica. Bueno, Pepe Gili, que es más de mi generación, es más contemporáneo, que también fue a jugar a Sudáfrica a un club muy parecido al cual estuve yo el año anterior que estuve yo. eh, y después de eso ya se empezó a abrir un poquito más, de manera mucho más frecuente. Ya el año 99 se abre el tema del profesionalismo en el rugby, por lo tanto ya empiezan a emigrar más Mucho más. jugadores en condiciones diferentes, ¿no? Claro. Y hay jugadores que ya incluso se han quedado allá, el caso de Sergio Valdés, que están en Francia ya hace muchos años, hizo su carrera ya deportiva, Sí, se fue titulado acá, pero hizo su carrera deportiva allá, y se jubiló y se quedó viviendo allá con su familia y todo. es que, claro, Entonces, así raíz al final exactamente, dentro de este exacto, mundo al final. No, exactamente. Bueno, pero y ahora a partir impresionante. de la última Copa del Mundo está ¿Ya? este chico Escobar que también está Sí, en Francia. Entonces se han ido abriendo ya más mucho más posibilidades, más puertas. puertas. Sí, bueno, ahí hay que como conversábamos hace un rato, cómo vamos generando mejoras también a nivel interno acá en el país, Claro. y no solamente con la mirada para que los jugadores salgan afuera, ¿no? Sino que cómo nosotros también vamos mejorando el sistema internamente y la competencia internamente para que también en algún momento ojalá sea la opción de que los jugadores puedan jugar acá en Chile y no tengan que ir al extranjero. Claro, de hecho, ¿Mm? tocaste un tema súper relevante que de hecho iba a encaminar para allá, pero bacán que lo tocamos ahora. Eso, ¿cómo crees tú, cómo ves el crecimiento a nivel de profesionalismo en Chile, a nivel deportivo? No solamente rugby, sino a nivel general, Mm. ¿cómo se está llegando a esta evolución y cómo crees que ha impactado, cómo ha sido el aporte significativo tanto del Estado, de los privados, un poco Mm. lo que hablamos hace un rato atrás y lo que también comentas tú en tu paper? Ah. Mira, yo creo que el tema del profesionalismo es un tema bien ambiguo. ¿Ah? Yo con mis alumnos siempre comento en clase y les digo que bueno, que el alto rendimiento o el deporte de élite que trabaja con un sistema de alto rendimiento eh, pasa a ser profesional, Ujú. eh, por el hecho de que son personas que se dedican 24/7 los 365 días del año al deporte, Claro, ¿no? Incluso con ciertos momentos del año donde pueden llegar a tener hasta 3, incluso hasta 4 sesiones de entrenamiento al día, claro, ¿no? En días consecutivos. Por lo tanto, son personas que están 100% dedicadas al deporte, que tienen que vivir de una manera diferente al resto, cumpliendo con horas de descanso, cumpliendo con cierto tipo de alimentación, cumpliendo con temas de nutrición, de hidratación. Por lo tanto, son personas que viven en un sistema muy, muy diferente al que viven el resto de los chilenos, ¿no? sí, sí, Entonces, eso habla de que por eso el deportista de élite es un deportista que tiene que tener cierto nivel de financiamiento, ¿no? claro. Porque no tiene tiempo o no debería eh, usar parte de su tiempo para trabajar, sino que debería usar su tiempo para descansar y para entrenar, que es la única forma de poder llegar a los Al máximos top, rendimientos, ¿no? exacto. Entonces, ahí el concepto de profesionalismo es un poco ambiguo, porque yo mañana puedo
tener mucha plata y ser fanático de un equipo de fútbol de barrio, y yo le puedo pasar Plata a todo ello 10.000 pesos todos los fines de semana a los que juegan y pasan a ser profesionales porque reciben una renta, Claro, ¿no? claro. Entonces, en el fondo, esto está determinado por la cantidad de tiempo que tú necesitas destinar para el deporte que no te permite trabajar. Por eso al deportista de alto rendimiento se le financia, ¿no? Sí. Entonces, eso genera una mirada respecto de, bueno, para poder tener esas personas que están dedicadas Ujú. 24/7 los 365 días del año, y que ya hoy día está relativamente estudiado que formar un deportista de alto rendimiento tiene un costo en tiempo de entre 10 y 12 años, ¿no? Así Eh, es. ¿Cómo yo convenzo a una familia de que le dé la posibilidad a su hijo de que empiece a vivir de esta manera diferente? Porque cuando nosotros hablamos de deportistas que están 24/7, los 365 días del año, tenemos disciplinas deportivas donde hay deportistas que empiezan con eso Claro. a los 14 años, a los 12 años, Sí, ¿no? po, y son niños que En- están en plena etapa formativa. Es decir, mi señora fue jugadora de tenis, se Ujú. dedicó al tenis de manera profesional, y mi señora a los 14 años ya andaba dando vuelta por el mundo sola, ¿no? Pasando Pascua, Año Nuevo sola en Estados Unidos porque estaba Está o partido. entrenando en una academia o estaba jugando torneos. Entonces, pedirle a una familia que apoye a que un hijo transforme su vida de esa manera. Y que no esté al final en la casa. Claro. Transformarla me refiero a que sale totalmente del canon del resto de los niños que son de la misma edad, porque el Sí, resto de los claro. niños están viviendo la vida de otra manera. Sí, están Entonces, en la vida social normal. exacto. Sí. Entonces, transformarle la vida a esto, si tú no tienes un norte o no tienes algo seguro para poder sustentar tu vida, ¿no? Claro. Porque en el fondo, uno de los paradigmas que tiene el deporte de alto rendimiento, que Chile hoy día no llega a eso todavía, pero ya en los países más desarrollados sí ya está hace mucho tiempo, que no es solamente cómo financiamos y cómo organizamos la carrera deportiva del deportista, sino que qué es lo que pasa con la poscarrera del deportista, Sí, ¿no? O exactamente. sea, cuando el deportista que durante años se dedicó a entrenar y se dedicó a competir, y llega un momento donde ya, obviamente, de forma normal y natural, tiene que dejar el deporte de competencia, bueno, ¿qué es lo que hace con su vida? ¿Qué ¿No? pasa? Sí, de hecho, ha estado muy, muy en discusión eso en varios foros que he estado con compañeros de atletas Ujú. y entre nosotros conversaciones mismas de pasillo. Eso mismo, de la Exacto, desprotección del sistema, entre comillas, de una vez que termina tu carrera deportiva, es como que me saqué la mugre, 10, 12, exactamente, 15, 20, 30 años, en fondo va dependiendo de cada exactamente, deportista, después se acaba, ¿y exacto. ahora qué? Claro, ¿Y es qué decir, hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo rentabilizo, entre comillas, este tiempo que invertí durante 20, 15 plus años exacto, en un futuro que no implique el deporte o que implique el deporte dentro de otra área? exactamente. Bueno, eso es un tema muy sensible, es un tema que hoy día, como te digo, acá en Chile, yo creo que todavía ni siquiera es tema de conversación. Hoy día No, estamos poco. recién tratando de resolver o viendo cómo resolver el tema del financiamiento y cómo cada vez vamos generando mayor financiamiento a los deportistas. Claro, Pero es un tema súper importante porque al final yo soy padre, y bueno, si a mí me dicen, oye, sabes que tu hijo tiene muchas posibilidades de poder dedicarse a esta disciplina deportiva y poder tener logros, ok, pero ¿qué gana mi hijo a partir de esto? ¿O qué sí. posibilidades tiene a partir de esto? ¿Qué ¿No? puertas se le abren al final? Exactamente, exacto. Entonces, ahí yo creo que hay muchas cosas que se tienen que manejar, se tienen que trabajar. Yo en mi época, Mm. cuando yo estaba en el tránsito del colegio a la universidad, existían las becas deportivas también, ¿no? Claro, Pero eran becas deportivas que eran, me acuerdo que las becas era una asignación, ponle tú en esa época era la prueba de aptitud académica, te bonificaban con 15 puntos sí. en la aptitud académica, era todo, ¿no? Eh, Hoy día no, hoy día convengamos que las becas han mejorado mucho, no Muchísimo. solamente te dan el ingreso, sino que también te dan la posibilidad de poder financiarte parte de la carrera o muchas veces el total de la carrera, Sí, sí. ¿no? Pero eso no es suficiente, po. Eso no es suficiente porque eh, estos deportistas, al tener esta vida tan especial, también
no son capaces, No rinden de la misma forma. no son capaces de poder sacar una carrera profesional como la saca cualquier persona normal, ¿no? Exacto, sí. Entonces, lo que yo creo que falta, por ejemplo, es, ok, las universidades hoy día dan la posibilidad de entrar, perfecto, pero falta un segundo paso, que las universidades creen un plan especial de titulación para los deportistas de alto rendimiento. Claro, O sea, que que un apoye. deportista que quiera entrar a estudiar, por decirte, ingeniería que dura 5 años, bueno, ese deportista pueda entrar, se pueda someter a un plan especial y que ese deportista pueda seguir entrenando y pueda seguir con su tema deportivo mientras está en la universidad, pero con un plan especial que le permita titularse a lo mejor no en 5, sino que en 10 años, Claro. ¿no? Entonces, ahí ya vamos generando una pequeña plataforma de apoyo para los deportistas, y yo creo que eso sería, para mí, debería Ujú. ser, por ejemplo, una obligación de todas las universidades públicas. Las Estoy súper de universidades acuerdo. públicas Son deberían las que ser, deben primar con exactamente, regir bueno, el fondo de la norma. curiosamente hoy día la Son las Universidad Andrés privadas. Bello es la que Sí. más ayuda a los deportistas de alto rendimiento. Exacto. De hecho, igual eso fue un cambio que se dio muy gradual, pero que pegó un salto muy fuerte para Santiago 2023. O sea, el efecto de Juegos Panamericanos para la Universidad Andrés Bello y la universidad en general creo que fue radical en cómo se está enfrentando el sistema deportivo. O sea, en mi época yo estudié del 2012 al 2018. eh, los primeros 4 o 3 años justificaba mis pruebas a competencias con un falsificativo médico. O sea, iba Claro, donde un doctor, decía que me sentía claro, mal, claro, que estuve en el fin de semana encerrado en la casa claro, y después presentaba el justificativo claro. y nada más. Pues, o sea, no hubo apoyo en la universidad. Hoy por hoy tengo compañeros de selección más chicos que están ahora ahí y claro, el cambio ha sido radical. O sea, ellos tienen prioridad para toma de ramos en el fondo, para el Claro, mismo tema de los horarios claro, especiales, para ver claro, cuánta carga académica. Tengo otros exactamente. chicos que están en otras universidades Claro, que tienen un acompañamiento de claro, parte de la universidad mm, para buscarle soluciones mm, y que no se echen los ramos. Al final, claro, ese es el fin. Si ellos también quieren salir, tampoco quieren claro, estar 25 años estudiando la carrera porque decidieron hacer, no sé, básquetbol. ¿Cachai? exactamente. Bueno, ahora ese, lamentablemente, acá lo vemos a nivel universitario, pero claramente la carrera deportiva no empieza un deportista de alto rendimiento a los 17 años, ¿no? Empieza mucho antes. Y vemos que este fenómeno también se da a nivel escolar, Sí. ¿no? Lo cuánto los colegios son capaces de poder apoyar a estos niños o estos deportistas que son especiales, ¿no? Bueno, el tenis partió con estos famosos colegios para deportistas Sí. que poco a poco se fueron abriendo a otras disciplinas deportivas, incluso a chicos y chicas que están vinculadas al mundo, por ejemplo, del arte, Claro. la danza, etcétera, también los aceptan en estos colegios, pero en estricto rigor no son colegios, po, No, ¿no? son como Son acompañamientos de estudio. claro, exactamente, porque ellos se someten a exámenes libres, Sí. ¿no? Bueno, pero los colegios, ¿cuánto estarían dispuestos también a poder recibir a estos chicos y poder generarles un plan especial de estudio? Yo el 2005 me fui un mes y medio a Francia, Ujú. ¿no? Y estuve ahí recorriendo varios clubes y varias organizaciones, y dentro de esos lugares que visité, estuve en una ciudad que se llama Ussel, Perfecto. en el sur de Francia, donde la Federación Francesa de Rugby en esa época tenía 11 pôles espoirs, que se llaman, que son polos de desarrollo ¿Ya? en todo el país, ¿no? Y en esta ciudad, Ussel, había un pôle espoir. Y en este pôle espoir habían, creo que eran alrededor de 35, 38 muchachos que eran seleccionados de diferentes clubes de una cantidad de distancia a la redonda de este pôle espoir, y los chicos iban a este colegio. Era un colegio que tenía sistema de internado, por lo tanto los Perfecto. chicos dormían ahí, y Comían, estos tenían todo chicos el sistema dormían, vivían, estudiaban, hacían todo ahí. Fin de semana agarraban su maleta, para la casa. volvían a su casa, competían en su club, y el día lunes estaban de De vuelta. vuelta. Lo agarraba el médico lo examinaba, pum, y daba el pase a que hiciera la semana normal o tenía que hacer terapia, etcétera. Claro. Entonces, tú veías que había todo estos deportistas seguían en su sistema deportivo, pero al mismo tiempo el Estado era capaz de poder apoyarlos en los temas para que continuaran con sus estudios de forma normal, ¿no? Y Y sean parte de la sociedad como de forma exactamente, normal y no un eh, deportista y solo eso. Sí. exactamente. Mira, yo tuve la posibilidad de hacerle clases en la Universidad Cristiana Escalante cuando Mm. estuve en la Santo Tomás, y me acuerdo que dentro un año que yo estaba ahí, Cristian se fue a hacer 60 días de un concentrado a Brasil. Ah, ya. Entonces, Muchísimo tiempo fuera, nada. conversando con él, me decía, profe,
No Yo sé me qué levanto hacer. en la mañana, tengo 3 sesiones de entrenamiento al día. Entre cada Sí. sesión tengo masaje, descanso. ¿A qué hora quiere que ¿En yo qué lea un momento? artículo, que yo haga un trabajo o que yo estudie para una prueba? Es imposible. Entonces, si no hay real entendimiento de cuál es el costo y cuál es el gasto que generan estos deportistas, la verdad es que es muy difícil poder generar el apoyo correcto, ¿no? Claro. Eh, claro, tú tenías en el fútbol que los futbolistas, que también no son más del 5%, el 2% del total de los futbolistas chilenos, Ujú. que tienen la capacidad de poder reunir la cantidad de plata que reúne Alexis Sánchez o Arturo Vidal, ¿no? Pero el deportista en general, un alto porcentaje de los futbolistas en Chile, tienen la capacidad durante su carrera deportiva de juntar una cantidad de plata que después les permite poder emprender, hacer algún tipo de negocio O y incluso poder... estudiar después. Exacto, ¿no? Sí, sí, Pero le deja un un pequeño colchoncito. colchón. En Sí, cambio, en el caso específico de las otras disciplinas deportivas, estamos muy, muy, muy atrás no, de muy eso. alejado. Pero Muy, muy alejados, y ahí tú sí. crees que sería, no sé, como proponiendo, lanzando ideas en el fondo al aire, en este caso para las universidades, ¿cuál sería un correcto acompañamiento? ¿Ya sería un caso a caso, en el fondo muy Individualizado, individualizado o sí. personalizado? Sí, O ya absolutamente. o algo más general, porque al final lo que yo he visto que toda la universidad es un plano muy general, Mm. muy como si aquí tienen apoyo, aquí tienen beca, aquí tienen todo, Claro, prioridad para pero tomar asignaturas, exacto, etcétera. pero es un plano general y si el deportista no se acerca a la universidad a Mm, pedir ayuda, mm, la universidad no te ofrece. En el fondo, aquí es al revés. Es como el dicho, guau que no llora no mama. claro. Esto más o menos lo mismo. Si los chicos no dan su grito de auxilio como, oye, no puedo. Lo mismo que hizo Mm, Escalante en su tiempo. En el mm, fondo, profe, no puedo hacer esto, no me da el tiempo, mm, estoy fuera, me mm, voy 6 meses, me voy mm, 4 meses. Las universidades no están interesadas en apoyar más allá de mm, le damos el acceso. mm, Y porque el deporte ahora estamos como en fama, por decirlo así, mm, después de los mm, Franco Robeto, Efecto París mm, 2024 y Santiago 2023, estamos como en esta época de mm, un deportista de alto rendimiento actualmente es mm, importante para el país, pero como dice usted, creo que la cosa todavía falta mucho por mejorar. Entonces, mm. por la pregunta. Mira, yo teniendo experiencia de haber trabajado ya varios años en la universidad, yo creo que lo correcto, porque acá también tenéis que considerar de que la cantidad real de deportistas de alto rendimiento que Sí. tenemos en el país tampoco es mucha. No, es O poca, sea, exacto. no superamos de forma así de deportistas realmente de alto rendimiento que están a nivel de mega evento, etcétera. Estamos hablando que no son más de 200, 300 deportistas a todo dar, ¿no? ¿Incluyendo equipos o solo individuales? No, yo No, creo que de todo. incluyendo todo. No superamos los 300, 350 deportistas con reales posibilidades de Claro, poder de hacer algo. competir, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Por lo tanto, estamos hablando que tampoco es un volumen de gente si tú lo distribuyes, porque Porque tampoco tiene son toda todos la los edad, deportistas que sí. están acá en Santiago. Sí. Deberían estar distribuidos en regiones. Por lo tanto, la carga que llevan las universidades tampoco es una carga económica tan Tan grande. excesiva, ¿no? Exacto, yo creo lo Entonces, mismo. sí se puede hacer un plan especial de titulación en el cual estos chicos se sometan, por ejemplo, a un sistema de tutorías, que tengan tutores asignados. Eso tiene un costo, Claro. obviamente, ¿no? Pero que tengan un sistema de tutores que les asignen para que los ayuden en la asignatura. Obviamente, si están en una carrera que de forma normal tú deberías tomar, no sé, 6 o 7 asignaturas semestrales. Yo tenía el caso y tengo, bueno, ahora he tenido el caso también de alumnos, oye, ¿sabéis qué? Mira, sentémonos, muéstrame cuál es tu calendario de competencia este año y de acuerdo a eso, ve qué es lo que podemos tomar, Mm. cosa que tampoco tomes muchas cosas, ¿no? El fondo, según cómo mueve, se bien su año al Claro, final, claro, claro. pero ahí tú tienes, por ejemplo, el tema de la gratuidad. La gratuidad, para mí, un deportista de alto rendimiento Ujú. debería tener gratuidad independiente de su calidad o de su nivel social, Sí, ¿no? Porque hoy día cualquier persona para poder optar a la gratuidad tiene que demostrar tiene que ser estar en eso. un cierto Claro. quintil de la población que sea susceptible para poder acceder a ese beneficio. El deportista de alto rendimiento debería tener acceso a la gratuidad. Y además de tener acceso a la gratuidad, el deportista de alto rendimiento, porque hoy día la gratuidad dice que tú te puedes pasar máximo 2 años del total de lo que dura tu carrera para ser financiado. Si tú te pasas más allá de eso, después lo pagas tú de Tú, tu bolsillo. exacto. ¿Ok? Bueno, el deportista de alto rendimiento sí o sí se va a pasar 2 años o incluso Ma- al doble. Bueno, ese deportista debería tener un sistema de gratuidad
diferente donde le permitan poder estar 10 años en la universidad sometido a este sistema de tutoría que lo ayuden a poder sacar la carrera tomando en vez de 5 o 6 asignaturas semestrales, tomando una o tomando 2. Claro, ¿no? O sea, y sumando un poco tus palabras, si le damos gratuidad también al deportista, ayudamos que el sistema también ayude que los chicos, los papás sobre todo, quieran que el niño o niña quiera hacer deporte y quiera meterse en el Exactamente. alto rendimiento en el sistema competitivo y no hacer Exacto. deporte por solamente salud, sino un tema ya de ejercer Exacto. una carrera que le va a abrir puertas. Un poco lo que Exactamente. hablábamos hace un Exactamente. tiempo Bueno, atrás. y finalmente también el tema es que estas personas salgan con la formación pertinente en la universidad, que no sea un saludo a la bandera, Claro, no exacto. regalarle el título, sino que en el Que fondo las realmente personas salgan entiendan. bien preparadas, ¿no? Que Sí. las universidades tienen que, obviamente, también asegurar un cierto estándar de formación y de educación, De ¿no? profesional al final. Eh, Y bueno, igual mi experiencia, siento que igual el deportista de alto rendimiento de por sí tiene no una genética, pero una forma de enfrentar los problemas y analizar las cosas muy distinta, que es un beneficio total en cualquier empresa, en cualquier profesión. O Así sea, yo no es. conozco un deportista de alto rendimiento que haya sido y que después como profesional Mm, no haya sido exitoso o busque el éxito dentro de su camino profesional. mm. Siento que esa competitividad o esas ganas de hacer más se se permea en el fondo no solamente a lo deportivo, sino al resto de las cosas, la vida en general. Así es. Es parte de Bueno, la enseñanza. y también tenemos que no solamente tiene que ser la universidad, también Claro. pueden ser centros de formación técnica, que son carreras de 2 años y medio, o Sí, institutos profesionales, que son de 3 y 4 años. O sea, hay una variedad donde se puede hacer un montón de cosas en respecto de lo que es la poscarrera del deportista, sí, ¿no? Para mí el mejor ejemplo es Francia. En Francia todos los deportistas estudian. No hay ningún deportista que no tenga la posibilidad de someterse a estudios, sino que tienen la posibilidad de poder estudiar y es parte de las cosas que ellos tienen que hacer. sí, Pero sí. todo eso está pensado y está organizado para que el deportista siga pudiendo cumplir con las exigencias del deporte y con las exigencias que esa persona tiene para poder llegar, no sé, a unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Y ser Panamericanos. competitivo y no solo ir a participar. Sí, Exactamente. Bueno, igual que creo es lo parte de mismo. lo que nosotros conversábamos también, Sí, o ¿no? sea, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me acuerdo hace un par de años atrás estuve en Francia entrenando y conocí a un coreano, un tipo muy, muy simpático, muy buena onda. Y le pregunté, en fondo también, es un sistema totalmente ajeno a lo que yo conozco un poco el sistema europeo y al Ujú, americano, pero asiático nada. Y él me contó que Corea es más o menos similar a lo que hacen en Francia. Ellos mm, también toman su decisión de a qué dedicarse en la media, o ujú, previo a entrar a la media, y si deciden el camino del deporte los obligan a estudiar sí o sí algo, lo que sea, pero mm, todo relacionado al deporte. Entonces, mm. ellos son un poco más tajantes lo que es Francia en cuanto a el camino que tú tomas. Si tú tomas el deporte, te quedas en el ámbito deportivo toda tu vida. O sea, no sé, no hay a estudiar finanzas Mm, o derecho mm, si estás siendo deportista. Solo puedes tomar masoterapeuta, kinesiología, mm. medicina deportiva, profe de educación física, entrenador. Pero claro, pero los obliga y todos los chicos que se meten deciden eso y es como, ok, yo voy a ser profesional y me voy a dedicar y su profesionalismo, entre comillas, o su forma de dedicarse al deporte parte muy chico y a nivel local. O sea, ellos dicen, quiero entrar a la selección de mi región, Mm, para después de la región entrar a nacional y mm. después de nacional irme afuera a competir y tratar de Exactamente. sacar un resultado, Mm, que es un poco lo que nosotros estamos a años luz de eso. O sea, con suerte hacemos selecciones regionales mm, y las nacionales mi deporte, por lo menos mm, a nivel nacional, somos 40 mm. en adultos, o sea, hacer selecciones regionales es casi imposible. Sí. Pero claro, o sea, es muy entretenido y muy interesante ver cómo los distintos sistemas hacen y tienen una visión no tan solo de corto plazo, que siento es lo que pasa en Chile, sino Mm, una visión más a largo plazo y a un proyecto, hay mm. apuesta en un proyecto y claramente le ha dado resultados bien interesantes. Bueno, ahí hay un tema que es bien entretenido. Yo en la universidad hago una asignatura que se llama Proceso del Deporte de Alto Rendimiento. Ujú, Y ahí uno se va dando cuenta de que hoy día, por ejemplo, en todas partes del mundo, se está replicando los sistemas que crearon la Unión Soviética y que crearon la República Democrática Alemana en su momento, claro, ¿no? Pero con varios matices, ¿no? Considerando lo las mismo, diferencias políticas que tiene, del sistema que tiene cada país, ¿no? claro. Hoy día Chile, siendo un país de libre mercado, Ujú, claramente también tiene gran parte de lo que fue el sistema de la República Democrática Alemana, ¿no? sí, Con la única diferencia que en la República Democrática Alemana el deporte, y en este caso el deporte de alto rendimiento, estaba administrado, gestionado y organizado
desde el Estado, ¿no? Claro. Acá hay aporte del Estado, pero en estricto rigor el deportista pertenece a las federaciones y al Comité Olímpico, que son organismos privados, ¿no? Exactamente. Tienen esos matices políticos que también no dejan de ser de cierta medida importantes, porque cuando tú hablas de la República Democrática Alemana, yo me acuerdo, años atrás traje a unos académicos cubanos a dictar unas charlas, ¿no? A Iván Román Suárez con Carlos Cuervo, que en ese momento eran referentes de la fuerza en Cuba, y ellos me decían que en Cuba llegaban las mamás con los niños de la mano para someterlos a estudios para diferentes temas. Entonces ellos me decían, Rodrigo, nosotros en Cuba teníamos en esa época, Claro. tenían artículos publicados con deportistas de alto rendimiento, deportistas a nivel olímpico. Acá en Chile, publicaciones con deportistas olímpicos o en otros países son muy Muy pocas. ¿Por baja. qué? Porque no tienen la obligación de Estado en... De apoyar. Sí, Exactamente. estoy de En acuerdo. cambio, es muy de quién está disponible, quién presta el deportista, quién no presta el deportista. Entonces, Y quien quiere ir por favorcito y pasando un exacto. papelito así como por favor te suplico y es por un Exacto. trabajo de la U casi. Sí, Exactamente. sí. Eso, entonces, ahí hay un tema que es bien importante, que yo siento que eh, no solamente en el ámbito del deporte, sino que en muchos otros ámbitos, en el ámbito educacional, permanentemente Chile está mirando, oye, lo que hacen en Corea, lo que hacen en Singapur, lo que están haciendo en Finlandia, y nosotros tenemos que copiar el modelo, pero somos culturas total y Muy absolutamente diferentes, distinta. ¿no? Totalmente de acuerdo. Acá nosotros tenemos al lado un monstruo que es Argentina, ¿no? Sí, Pero pero así Argentina tiene un una poquito gran más diferencia arriba. con nosotros. Argentina mira hacia el Atlántico, nosotros miramos hacia el Pacífico. Por lo tanto, la influencia que tiene Argentina de todo lo que es Europa ha sido muy grande Mucho mayor. y desde hace muchas décadas, ¿no? En cambio, nosotros hemos tenido una cultura más de Estados Unidos, Sí. que si bien es cierto, es un país que tiene resultados deportivos a nivel del alto rendimiento, tiene una cultura y tiene una forma de vivir el deporte total y absolutamente diferente a lo que tiene el europeo. Sí, te iba a decir, su sistema deportivo, su sistema de cómo se mueve es totalmente Exactamente, anómalo, o sea, funciona ahí y ahí nomás. O sea, exacto. creo que no hay ningún otro país en el mundo que tiene un sistema como el de Estados Unidos. Claro, es decir, Estados Unidos tiene un sistema donde los colegios, las universidades son la base del deporte olímpico, Sí, ¿no? En cambio, en los países de Europa o en el caso de Argentina, el deporte no está a nivel escolar. Los países anglosajones sí en Europa, pero en el caso de Argentina, en el caso de Francia, no está en los colegios, está en los clubes. Entonces, es otra forma de organización y de estructura a partir de la cual se va generando todo este recurso humano para el deporte. claro. Chile está en la mitad. Entonces, Ni de fu ni fa, repente tenemos un sí. gobierno que quiere mirar para allá, Y otro después que tenemos un gobierno que quiere mirar para el otro lado. sí. Entonces, no hemos sido capaces de poder crear un sistema propio de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestros problemas y nuestras propias virtudes también, Sí, ¿no? yo creo que ese es el mayor problema de Chile en general, que lo que te decía, tenemos una visión muy cortoplacista y siempre miramos a 4 años o al ciclo siguiente y no miramos a 8, 12, 15, Claro, 20 y hacer proyectos que sean realmente estandarizados para largo plazo y que da sí, lo mismo el gobierno que esté, se exacto. mantenga la hoja de ruta. Sí, mira, yo estoy en la parte académica, me he metido mucho en el tema y hago una asignatura que es de identificación y detección de talento. Ujú. Eh, y hace unos años atrás me invitaron, me llamaron a participar para poder aportar en el programa de deporte y actividad física de un candidato X, ¿Ya? ¿sí? Y me pidieron específicamente para poder hacer algo respecto del tema de identificación y detección de talento en la parte deportiva. Yo le dije, bueno, ningún problema. Me puse a trabajar, estuve trabajando alrededor de un mes. Bueno, les hice un documento, les elaboré un documento como de 20, 25 páginas, lo entregué. Bueno, y a la semana me llaman de vuelta, me dicen, oye, Rodrigo, chuta, sabes que el trabajo nos pareció súper bueno, pero lo podéis recortar un poquito porque acá tenéis que considerar que estos son 4 años solamente. ¿Ya? Entonces yo les dije, mira, la verdad es que yo no te puedo hacer esto a 4 años porque pensar la identificación y la detección de talento en un trabajo de 4 años, la verdad es que es total y absolutamente insustentable. Sí. Ahora, es que tú tenés que entender que el gobierno que sigue no está garantizado, entonces siempre se hacen las cosas a 4 años. Yo le dije, mira, ¿sabéis qué? Yo les regalo esto, sáquenle mi nombre, yo se los regalo, pero yo no lo voy a recortar.
Si ustedes lo quieren recortar, recórtenlo, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo no estoy disponible a hacerlo porque desde la perspectiva profesional, si ustedes me están pidiendo que yo desarrolle algo y ese elemento a desarrollar necesita una cierta cantidad de tiempo para poder desarrollarse, Claro. yo no te lo puedo reducir. No, es que al final es como jugar. Entonces ahí tú tienes algo que reafirma y respalda lo que tú estás diciendo Ujú. respecto de que tenemos una mirada muy cortoplacista, queremos las cosas de manera inmediata Sí. y no tenemos la paciencia para entender de que estas cosas son trabajos que duran décadas y si en algún momento de esas décadas Ujú. hacemos mal el trabajo o aflojamos respecto de lo que estábamos haciendo y cambiamos un poco la mirada, eso nos cuestan años poder recuperarlo, Sí. ¿no? Entonces, Como el el trabajo, costo, la pérdida, ¿no? exactamente, Nunca se contabiliza la pérdida, siempre es ganancia, siempre es lo que queremos ganar, pero, pero ¿qué pasa si no resulta? exactamente. Entonces, el problema es que hay tan poco conocimiento respecto de eh, este, eh, este, este elemento que es el deporte, ¿no? Este producto que es el deporte, Ujú. se fabrica y tiene sus características para poder ser fabricado, para poder ser proyectado, igual que cualquier otro producto, ¿no? Claro. Y para eso tú necesitas gente especialista que tenga la capacidad de poder hacerlo. Entonces, yo creo que nos falta eso, entender, yo la verdad no lo entendía mucho, ¿ah? Ujú. Hasta que tuve la posibilidad de trabajar en el Estado y ahí tú te das cuenta que las políticas públicas no pueden estar sujetas a que salió una persona y entró otra y esa persona que entró dijo, no, mire, ¿sabes que esto está malo? Hay que hacerlo de esta otra manera. Las políticas públicas hay que dejarlas que cumplan el tiempo para el cual fueron planificadas. Y después de eso habrá que evaluar si Exacto. son factibles de poder continuar, mejorar y poder proyectar. Pero no podemos estar cambiando las políticas públicas de acuerdo a quién entra y quién sale. ¿A quién tiene el dueño a quién es el dueño de la verdad? O sea, al final aquí Exactamente, todo Chile sabe que exactamente. siempre se juega eso, quién es el dueño de la verdad y vamos a estar siempre en este país vende sin avanzar. Bueno, las organizaciones deportivas se genera mucho ese fenómeno, Sí, ¿no? Entra alguien, pasa la mano por arriba de la mesa y parten de cero porque estaba todo malo. sí. Entonces, siempre estamos partiendo desde cero y siempre estamos llegando al mismo punto de Y desarrollo. siempre son los mismos 4 años. Al final, un Exactamente, Ouroboros constante, exactamente. Nos siempre se cuesta habla mucho mismo, sí. ponernos de acuerdo, nos cuesta mucho unar criterios. Sí, Bueno, yo creo que por eso también muy polarizado. es bueno que empiecen a salir ya de estas carreras vinculadas al deporte más gente con conocimiento que pueda colaborar y Sí, pueda ayudar en el trabajo, el desarrollo de las organizaciones deportivas, sí, que y para es seguir la base un mejorando. poco de todo esto. Exacto. Oye, y mira, pensando un poquito lo que hemos conversado, eh, tú me dijiste tener la asignatura de detección Identificación y detección de talentos, sí, exacto, de sí. talento. Tengo una duda de hace rato. ¿Qué factor juega la genética aquí? Se habla mucho de los niños que son hijos de, no sé, Ujú, viene ahora pronto el bebé de Frank Crobeto, medallista ujú, olímpica, ujú, seca, una ídola, y así ha pasado mucho. Siempre se habla que él, no sé, mi papá fue grimista, ujú, cuando yo era muy chico me veía en condiciones porque yo era hijo de. ujú. ¿Qué factor genético juega aquí en el alto rendimiento, en el fondo, en base a lo que nos presentan nuestros padres o la ascendencia en el fondo? Mm. ¿Hay algún factor, hay algo determinante en el fondo dentro de esta identificación de talentos temprana, pensando en un proyecto Mm. más a largo plazo? Mm. Mira, el tema genético, hay hartos estudios, ¿ah? Ujú. Sobre todo sobre el gen, el ACTN3, por ejemplo, que es un gen que se le ha vinculado harto a disciplinas que tienen como base la fuerza y la velocidad, Claro. pero también por otro lado han salido estudios donde no ha sido tampoco un elemento determinante en diferenciar, por ejemplo, hay un estudio del año 2013, me parece que es, eh, donde se le evaluó el gen Ujú. a nadadores y a personas que son sedentarias. Y la verdad es que no había absolutamente ninguna Ninguna diferencia, diferencia. ¿no? Entonces, mira, yo cuando parto mi asignatura, ¿Ya? la parto con un video. Y es un video que me encontré una vez navegando por redes sociales Ajá. de una publicidad en Estados Unidos. Y esta publicidad es antigua ya, Ujú. sale este ex tenista norteamericano Trevor Dent, Ya, perfecto. que fue, no sé si fue top 10, pero fue jugador profesional, estuvo entre los 20 mejores del mundo, y sale en una cancha con un niño.
y empieza a paletear con este niño y este niño, pum, le devuelve unos golpes pero fuertísimos y este Ya. tipo empieza a jugar y se empieza a esforzar y le gana el punto al niño y el tipo termina levantando los brazos porque le ganó el punto a un niño de 5 años. Ya. Y de repente pasa por afuera una camioneta, tocan una bocina y le dice, hijo, ¿estamos listos? Y era Andrea Agassi con Steffi Graf. Era el hijo de Andrea Agassi con Sí. Steffi Graf. Entonces, era una publicidad un segundo, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero en el fondo, ¿qué es lo que te quería decir la publicidad? De que, bueno, el hijo de Steffi Graf Ya. y Andrea Agassi iba a ser un monstruo en el tenis. Claro. Bueno, en resumen, ese chico nunca fue tenista. No sé. Llegó a jugar béisbol ¿Ya? a nivel universitario, pero nunca se dedicó al tenis, ¿no? Mira. Entonces, no es por menospreciar el tema genético, Ujú. pero lo que hoy día sí se ha llegado a demostrar y se ha llegado a mucho acuerdo es que siempre el ser humano va a estar buscando algo que te dé la clave Claro, para poder asegurar patrones al final. alguna cosa en un 100%. Y hoy día no existe absolutamente ningún patrón. examen Ujú. de ningún tipo que te pueda asegurar de que una persona va a ser medallista olímpico o que va a ser un deportista de alto rendimiento exitoso. Sí. No hay. ¿Por qué? Porque ese tema está influenciado por demasiados factores, es multifactorial. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú hablas de identificación y detección de talento, tú lo único que haces es poder seleccionar ciertos deportistas, ciertos niños que tienen capacidades que están por sobre el resto, Ujú. que salen de la media, Claro. ¿no? Pero tú al seleccionar esos chicos, tú lo único que estás haciendo es colocando el piso sobre el cual tú vas a construir una carrera deportiva. Ok. Por lo tanto, tú lo único que estás asegurando es que está el radier de esta construcción, Perfecto. nada más. Porque a partir de la construcción de la carrera de este deportista es donde vienen los problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo hace años trabajé en Promesas Chile, Ujú. no voy a decir dónde para Sí, no... para dejar en pa- anonimato. exacto. Y bueno, llega ahí un chico a vivir que era campeón sudamericano de aguas abiertas. ¿Ya? ¿Sí? Se lo llevan a vivir a esa región con bombo y platillo, Eminencia. el alcalde, director regional, todo. Se traía a este chico a vivir, entonces iba a representar a Antofagasta, campeón nacional de aguas abiertas. Bueno, justo se nos viene la pandemia ¿Ya? y hubo que modificar todo el sistema de entrenamiento. Sí. Por lo tanto, los nadadores entrenaban amarrados con una goma en una piscina, en un departamento o en una casa. Claro, porque No se podía salir, no se podía hacer nada. era lo que había. Bueno, la cosa es que este chico, al mes más o menos que ya llevábamos de encierro, que no, que yo me quiero ir, yo me vuelvo a la ciudad donde era, porque en realidad todos los demás deportistas deben estar entrenando y yo miren las condiciones. Oye, pero si está, no es Chile encerrado, está todo el mundo, el planeta entero está encerrado. Sí, bo. Bueno, la cosa es el chico se va, ¿sí? Y yo un día conversando con el entrenador, me dice que este chico había tomado la determinación, se volvió y había tomado la determinación de entrar a la escuela de aviación. Ok. Entonces yo le digo, mira, bueno, acá hay un error nuestro. ¿Cómo me dice? ¿Por qué hay un error nuestro? Claro, hay un error nuestro. Porque mira, si tú tienes una persona que va a entrar a una institución de Fuerzas Armadas y Orden, esa persona no tomó la decisión en un mes, en 2 meses, ni en un año. Posiblemente es algo que venía madurando hace mucho De tiempo. ese tiempo. Sí. Segundo, lo más seguro que ese chico que va a entrar a una institución de las Fuerzas Armadas o de Orden tiene algún familiar cercano que pertenece a una de esas instituciones. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos levantado dentro Toda esta de todo información. este sistema de identificación de talento, hubiésemos levantado información de que este chico tenía la intención en algún momento de entrar a una de estas instituciones, que por lo demás se entra a los 16, 17 años, Claro. yo no lo traigo, no hago una inversión, No, porque porque inmediatamente tiene yo más estoy allá que teniendo, acá. exactamente, tengo un elemento para decir, este chico tiene una alta probabilidad de desertar. de desertar. Claro. Por lo tanto, si yo tengo 2 chicos que están en las mismas condiciones de rendimiento, o a lo mejor hay uno que está un poquito más abajo Pero que se que estaría- este otro, pero que tiene mayores posibilidades
porque tiene un entorno socioafectivo, porque tiene un entorno familiar cercano, porque tiene un entorno deportivo que lo apoya, tengo que invertir en él, no en el otro. Entonces, la identificación y la detección de talentos, más que pasar por un tema 100% genético, Sí. pasa también por un tema de, bueno, ¿qué pasa con el entorno deportivo? ¿Qué pasa con el aspecto socioafectivo? Todos los stakeholders en el fondo O sea, del deportista al final. tú tienes una chica que quedó embarazada a los 17 años, a los 16 años, lo más seguro que esa chica no va a continuar su carrera deportiva. O está más preocupada del niño. Por lo tanto, tiene que haber una preocupación con los deportistas respecto de lo que es su vida sexual, ¿no? Sí, De cómo los apoyamos con información, cómo generamos una educación sexual, etcétera. Entonces, el tema de la identificación y detección de talentos, como te digo, es solamente poder evaluar y poder ver, distinguir quiénes son los que están por sobre la media de su grupo respecto de ciertos elementos. claro. Y a esos tomarlos como, ok, acá tenemos personas con las cuales nosotros podemos tener el piso para poder construir posiblemente una carrera deportiva. ¿Ok? Ujú. Paralelamente, todos los demás que no estaban por sobre ese promedio siguen entrenando Ahí, en el sistema de deporte competitivo, claro. ¿no es cierto? Pero tú muchas veces te vas a topar con la sorpresa que uno de los que está acá, pasado una cierta cantidad de tiempo, logró mejores rendimientos que a lo mejor el que estaba acá. Ahí que le estaban metiendo más lucas, claro. Exacto. Y tú lo traes para acá. Entonces, hay otro elemento que es fundamental. Bueno, el proceso de maduración. No todas las personas maduran al mismo tiempo. Sí. Hay algunos que tienen maduración precoz, tienen maduración en norma o maduración tardía. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos deportistas Ujú. que tienen exactamente la misma edad, tienen el mismo rendimiento, pero uno tiene una maduración adelantada y el otro tiene una maduración retrasada? ¿Con cuál me quedo? Con el atrasado. Porque Entonces ahí tiene tienes más otro discrecimiento, elemento claro. para poder tomar decisiones, porque finalmente el alto rendimiento es eso, es una práctica deportiva que requiere de mucha inversión. Por lo tanto, esa inversión tiene que ser inversión que tiene que estar muy, muy respaldada, Sí. con muchos datos y con muchos antecedentes. Por eso lo que nosotros hablamos con los alumnos es que el ojo experto, que era ese entrenador antiguo que decía, este es bueno para la pelota, Sí. listo, venga para acá. No, es decir, el ojo experto sigue estando, pero el ojo Ese es, experto pasa a ser un elemento más claro, dentro de un que montón de otros identifica el elementos. talento en el fondo. Exactamente. Entonces, bajo esto mismo, ¿qué sería el talento? Si no viene de un factor genético, ¿cómo sabemos cuando alguien, un niño o niña es talentoso en algún deporte? Es que por eso ese es el problema, ¿no? Sí. Nosotros, mira, de hecho, en el sistema de alto rendimiento, esto yo lo aprendí a partir de muchos colegas cubanos que, bueno, aprovecho de acá de mandarle un saludo a Alejandro Brito, que Alejandro fue muchos años metodólogo en el plano olímpico, que él es Mm. cubano, viene de los deportes de combate. También a Jorge Brancacho, que Jorge ya se fue hace algunos años a vivir a Estados Unidos. Y bueno, con ellos conversábamos. Bueno, en Cuba, por ejemplo, existe también el método directo. ¿Qué es lo que es el método directo? Porque tú tienes el deporte de alto rendimiento Claro. y tienes el deporte competitivo, Ujú. ¿no? Son dos carriles diferentes. Yo saco deportistas de acá y los llevo al deporte de alto rendimiento. Y y sigue creciendo. Y sí, cada uno sigue su propio carril de desarrollo y de formación. Pero los cubanos también lograron, y esto también a partir de los países de la orbe comunista, el caso de la República Democrática Alemana o la Unión Soviética, lo empiezan a aplicar, que es cómo van también reciclando deportistas de otras disciplinas deportivas. Ya, sí. Por lo tanto, los cubanos fueron capaces, por ejemplo, tienen el caso de Sabón, que fue campeón olímpico de boxeo, y él venía del remo. Mira, Entonces, ¿cómo tú tienes la capacidad de poder detectar un deportista en una disciplina deportiva que ya está en el alto rendimiento, pero que después de una cierta cantidad de tiempo se llega a la conclusión de que a lo mejor no va a ser un deportista tan destacado en esa disciplina, de que tiene pero por otra las opción. características que tiene, lo podemos cambiar a otra disciplina y ahí sí a lo mejor puede explotar y llegar a la medalla, Claro. ¿no? Sí, Eso es lo que los cubanos le llaman el método directo. perfecto. Entonces, eso también son métodos que son bien utilizados. Tenemos en el caso del rugby, tenemos el caso de Colombia, Ujú. que Colombia ya clasificó a unos Juegos Olímpicos en seven femenino, cosa que Chile no ha hecho y que la verdad es que está a varios años complejo. para poder hacerlo. Y Colombia, sin tener más rugby que el que tiene Chile a nivel femenino, lo hizo de esa manera.
Completamente sacó directo. deportistas de diferentes disciplinas deportivas con ciertas características que no iban a tener rendimiento, mayores rendimientos en esas disciplinas, y las llevaron al rugby y clasificaron a los Juegos Olímpicos. Entonces, hay muchas formas con las cuales nosotros podemos estar jugando con este tema de las características, las habilidades, Claro. etcétera. Entonces, la identificación y detección de talento es un sistema súper complejo, y es un sistema complejo y que requiere de una estructura y de una organización especial con capital humano altamente preparado para poder estar haciendo estos seguimientos permanentes, Claro. ¿no? Y poder saber qué hacer con los deportistas, si va creciendo o no va creciendo. Y Exactamente. cómo al final. Entonces, al final, el entrenamiento te está moldeando. El alto rendimiento se moldea y se trabaja con una base general, pero al final es el constante entrenamiento y trabajo de las Así múltiples es, disciplinas así es, en un solo deportista que llega al final al éxito, me imagino, ¿no? así Que es, así es es, un poco lo que. así es, así es. Así como lo Bueno, vemos. y hay muchas cosas que influyen. Mira, te voy a contar una experiencia que yo tuve no voy a dar nombres para mantener un poquito la privacidad. Está bien. A nivel de selección veo a un chico que tenía ciertas características físicas Ujú. que la verdad es que yo había visto muy pocas veces acá en Chile. Y le consigo una prueba en un club de rugby profesional en Francia para ir al centro de formación, porque tenía 18 años, Perfecto. al Rugby Club Toulon, en la ciudad de Toulon. Y bueno, converso con él, le digo, mira, está esta posibilidad, yo manejo algunos contactos, por lo tanto, si a mí en algún momento me dieron la posibilidad de ir afuera, yo lo que quiero hacer es también abrirle la posibilidad a más gente para que vaya también, ¿no? Y el chico me dice que sí, que le gustaría, que está disponible. Ya, perfecto, le dije yo, convérsalo con tu familia Y vemos qué onda. Claro. y tú me dices si estás disponible o no, porque esto estamos hablando de un tema serio. O sea, Sí, pues, si me dices que sí, te tienes que poner a entrenar por los próximos 2 meses, porque tenemos que cumplir con ciertos parámetros para poder ir a esta prueba. Bueno, la cosa es que el padre era un deportista muy conocido en Chile, ¿Ya? ¿no? Y un día yo estoy en mi oficina, me suena mi teléfono y me sale el número desconocido. Contesto y era el papá de este chico. Y me dice, Rodrigo, mira, quiero conversar contigo por el tema que tú le hablaste con mi hijo. Ah, sí, le dije, ningún problema, vente a mi oficina, nos tomamos un café. Bueno, ¿Ya? fue a mi oficina, conversamos y él me dice, mira, yo no quiero que mi hijo se dedique al deporte. Siendo el Sí, deportista connotado. claro. Me dice, mira, yo fui deportista y yo fui deportista por necesidad. ¿No? Yo no fui deportista porque tenía las ganas. A lo mejor hoy día yo tengo la posibilidad, después de la carrera que yo hice y la plata que yo gané, tengo la posibilidad de tener a mi hijo en uno de los colegios más caros de Chile, tengo la posibilidad de poder pagarle la universidad a la cual él quiera ir, por lo tanto yo creo que mi hijo se dedique a los estudios. ¿Ok? Entonces, Fuerte. bueno, uno dice Sí. casa herrero, cuchillo, palo, Claro, pero bueno, exacto, sí, pasa mucho. esto es su decisión, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que frente a un entorno familiar que cualquier persona podría haber dicho, este chico va a Dale tener con todo todo. el apoyo, Claro, no lo tenía. fue al contrario. Entonces, si uno es capaz de poder estar haciendo un seguimiento permanente, no solamente al deportista, sino que a la familia del deportista, también vas levantando un montón de informaciones que te van dando también un montón de señales de qué es lo que puede ir pasando con este chico hacia adelante, Claro. para poder ir tomando decisiones. Y bien, qué es lo que se va a hacer. Exactamente. Claro, ahí yo creo que es importante incluir a temprana edad, creo yo, da lo mismo el deporte, la psicología dentro del deporte, dentro del deportista, no solamente como psicología deportiva, sino psicología general, que un psicólogo acompañe a las federaciones, para Mm. nuestro sistema, o acompañe a los deportistas para identificar estos mismos problemas y que se dé una mesa de trabajo y conversación con todos los expertos, con el Bueno, ahí entrenador, con el hay, psicólogo, ahí con hay el, más que el un preparador psicólogo. físico. Mira, yo hace muchos años, estoy hablando del año 2014, presenté, no era un proyecto, eran unas ideas fuerza para armar un proyecto en la Federación de Rugby. Y dentro de las cosas que yo puse que tenía que existir dentro de los profesionales que tenía que trabajar dentro de la federación, era un asistente social. Se rieron en mi cara. Ya. ¿Por qué? Porque acá en Chile, Sí, po. bueno, el rugby es un deporte que está muy instalado, ahora ha cambiado un poco, pero ha estado siempre instalado en clases sociales Sí, altas, muchísimo. ¿no? Entonces, la gente de clase social alta relaciona al asistente social con pobreza, Sí. ¿no? Pero no es así, el asistente social es un profesional que se dedica A a estudiar el poder entorno.
a ayudar a las personas respecto de su entorno y poder buscar una serie de soluciones en torno a sus problemáticas a nivel social, ¿no? Y en el rugby nosotros, cuando yo era entrenador, uno tenía que ser entrenador, muchas veces tenía que ser padre, Terapeuta, tenía todo. que ser amigo, Sí. terapeuta, todo. Y eso finalmente al entrenador lo distrae de la tarea que realmente debería Que es hacer. entrenar. Por lo tanto, ahí tiene que haber un profesional que tenga la capacidad y que tenga la formación de poder agarrar a un deportista y decir, mira, ¿sabéis qué? Problema de financiamiento, listo, mira, vamos a buscar financiamiento acá, 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 tenemos estas posibilidades, tenemos esta línea de financiamiento aquí, mira, tenemos becas por acá, esa persona te puede ayudar. Y el entrenador sale de esa ecuación y Que se dedica después, solamente a lo suyo. claro, y reuniones ¿No? una vez cada cierto tiempo. Entonces, para mí hoy día, un profesional que es muy necesario en el mundo del deporte es el asistente social. Mira, Asistente social está poco en boca. y también, obviamente, el psicólogo Es crucial, es absolutamente, pero soluciona otros temas absolutamente. internos y no externos. Así es, Sí, así es. estoy de acuerdo. Entonces, Sí, no lo he yo visto de creo esa que en esa forma. mirada del alto rendimiento todavía nos falta incorporar al asistente social como Como una agente herramienta, clave, sí. un agente clave que puede ayudar muchísimo en cómo resolver los problemas de los deportistas, ¿no? Y pasar procesos y dejar de mirar corto plazo y empezar a mirar medio plazo y largo plazo, porque el asistente te va a ayudar así como, mira, este chico, si vamos por aquí, todo va a funcionar muy bien, y si vamos por este otro camino va a ser más distinto. Exacto, Sí, no estoy de exactamente. acuerdo. Entonces, son muchos los factores que están en torno al deportista, ¿no? Muchos, Te das sí, cuenta. obvio. Entonces, para decir yo puedo decir este es un talento, pero el detectar un talento no me garantiza nada. No, porque al final la disciplina vence el talento. Esa es una Exactamente. frase que vengo diciendo Bueno, hace mucho tiempo. es decir, el talento nace pero se perfecciona, Sí, ¿no? exacto. Es decir, nadie solamente con el talento queda, ¿no? Sí, no, Entonces, hay que mejorar. ahí hay un elemento en torno al entrenamiento, pero también hay un elemento que es muy importante, que es el elemento socioafectivo. Hoy día todos los artículos que tú puedes encontrar respecto a identificación y detección de talento, todos te van a hablar del elemento socioafectivo como un elemento clave a considerar para saber y poder ver, proyectar, ¿no? Sin un 100% de seguridad, si en estos 10 o 12 años que nos demoramos en formar un deportista de alto rendimiento, este chico tiene posibilidades de poder llegar, sin garantizarte que va a estar los 10 o 12 años. Exacto. Sí. Tiene la posibilidad de estar, pero ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar en estos 10 o 12 años. Exacto. ¿No? Entonces, cómo prever un poco el futuro. exactamente. Mira, yo recomiendo mucho un libro que se llama El Gen Deportivo, Perfecto. que es de un autor que se llama David Epstein. Ujú. No es una persona especialista del área del deporte, pero un periodista que se dedicó mucho a hacer seguimiento de esto. Y el tipo, muy en resumen, se dedicó a seguir varios científicos, entre ellos un australiano, que este australiano, no era australiano, sí era australiano creo, se dedicaba a buscar un gen que estaba presente en una tribu en África, Ya. que era un gen que estaba presente prácticamente en todos los que eran campeones de carreras de fondo, Ok, vale. ¿no? Sí. O sea, en África tenemos Sí, sí. Etiopía, ¿no? En Sí, todos sí. estos países tenemos las potencias respecto de las carreras de fondo. Y había un gen que estaba muy arraigado ahí, Muy ¿no? fuerte. Ujú. Pero este científico llega a la conclusión y el tipo dice, claro, yo detecto este gen, pero si yo me voy a la manera de vivir de esta gente, ellos cuando tienen 10 años, desde los 8 años, se tienen que mover 10, 20 kilómetros para ir al colegio. Sí. Por lo tanto, lo hacen corriendo. Es entrenamiento constante al final. Entonces, hay un aspecto sociocultural muy importante. Este científico que es bien interesante, él dice, ¿qué pasa si nosotros agarramos a una de estas familias Le poní- que podría, por generaciones, estar heredando estas capacidades en África? Claro. Yo la agarro y la pongo a vivir en Europa, ¿Qué pasa? donde ya no va a tener que correr porque tiene metro, porque tiene micro, porque tiene mayores comodidades, Exacto. no se tiene que desplazar, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que se dijo en la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Sí. De que el gen puede ir mutando. Sí, o puede ser. Entonces, en 2 generaciones, ese gen que lo llevamos a Europa desaparece. Porque cambió la forma de cómo hacemos el entorno. Exactamente. No, pero El entorno te determina. sí. Entonces, tú puedes tener el gen,
pero el entorno también te puede ir determinando qué es lo que pasa con eso, Sí. ¿no? Hoy día tenemos el ejemplo de esta chica Bail, ¿no? Que tiene su padre y su madre, que fueron dos monstruos del atletismo, Sí. y que se está dando en este caso esa situación, ¿no? Pero porque entrena también como bestia, o sea, al final. Pero tú tienes el caso del hijo de Sí. Andrea Agassi con Steffi Graf, que Sí. nunca se dedicó al tenis, Al tenis. ¿no? Y O tiene a lo mejor algún hijo de Arturo Vidal que tú lo ves que anda y a lo mejor nunca va a ser futbolista, exacto. ¿no? Entonces también hay un tema vocacional de por medio, hay alguien que no le gustó Lo que te o practicó inspira. deporte cuando Sí. chico, pero no le gustó para dedicarse al deporte y quiso ser abogado, quiso ser médico, quiso ser escritor, ¿no? Entonces son muchos los factores que influyen, ¿no? La detección de talento es un elemento a considerar, pero que no te garantiza absolutamente nada. No, perfecto. Oye, Rodrigo, con esto nos quedamos con estas palabras, como dices tú. eh, el gen no prima, sino que la constancia, el trabajo, la disciplina, la resiliencia, lo El que te entorno, motiva y tu entorno principalmente así te es. llevan a grande éxito. Entorno familiar y entorno también del El Estado en el Estado. caso de las políticas deportivas, ¿no? Exacto, entonces es importante aquí esta configuración, tanto personal como de entorno, como social y como de estatal, de cómo podemos llevar el alto rendimiento a este nuevo nivel que Ujú. queremos como Chile en el fondo, ya dejar de aparecer como los quintos lugares, sino que ya empezar a mostrar nuestro potencial, porque yo siempre he creído que el potencial del deportista chileno está, solo que faltan las herramientas correctas como las que mencionamos hoy día. Así que, Ujú. Rodrigo, te agradezco un montón haber venido hoy día a esta conversación. Me llevo mucha información bacán para compartir con mi entrenador y con mis compañeros. Le agradezco de nuevo también a la Corporación de Deportes que nos permitió este espacio y invitadísimo para la próxima oportunidad seguir conversando estos temas y de nuevo, muchas gracias por la invitación. No sé si quieres cerrar con algunas palabras, algún Sí, saludo bueno, a alguien. agradecer la invitación y bueno, felicitarlos también por este tipo de instancias. Yo creo que es muy importante también de que la gente se vaya generando una opinión, pero se vaya generando una opinión también un poco más informada, ¿no? Sí, No, estoy de no acuerdo. solamente una. Yo Total en el rugby sensacionalista. hablamos y decimos, bueno, cuando opinamos del juego, hay que opinar desde la perspectiva del juego como especialista y no como un Espectador. fanático, Sí. un espectador en la gradería, ¿no? Que puede decir lo que quiera. Entonces, felicitarlo porque creo que estas son instancias muy, muy importantes para que también la gente vaya entendiendo de qué se trata un poco este tema del deporte, qué es lo que significa, cuáles son las problemáticas que tiene, ¿no? Cuáles son las virtudes también que tiene. Así que felicitaciones y agradecido y bueno, si me No, invitan de nuevo, disponible para venir. no, muchas gracias. No, muchas gracias por venir, por esta increíble conversación. Y nada, pues chiquillos, gente, esperamos que escuchen, que hayan visto este programa. Dejen en los comentarios qué les gustaría ver, qué les gustaría analizar en una próxima oportunidad, qué pregunta le gustaría haberle dejado a el doctor. Y cualquier cosita, estamos hablando. Muchas gracias por este primer capítulo y hasta una próxima edición de Pulso Deportivo.